jugador lo perdió todo, hasta el punto de vender a su propia novia. Ella fue descuartizada con una crueldad inhumana y arrojada a una zona montañosa, desierta, donde no se veía ni un alma. Lo único que pudimos confirmar fue que el dedo deformado del pie de él estaba mezclado entre los restos de la auténtica víctima. Siguiendo las pistas, dimos con 3 sospechosos. Primero, un hombre aparentemente honrado que tiempo atrás había asesinado a toda su familia. Segundo, la madre de la chica, que quizá buscaba vengarse por su hija. Tercero, un desalmado que quería borrar del mapa a toda la familia del alcalde del pueblo. Pero, por desgracia, lo más probable era que el asesino no estuviera entre ellos. Este caso era mucho más extraño y doloroso de lo que parecía. Era un invierno gélido de 1998. El frío y la economía se metían en los huesos. Recibimos un aviso: en una montaña apartada, cerca de una aldea pequeña, habían aparecido fragmentos de un cuerpo humano. En cuanto entró el reporte, fuimos al lugar. Movilizamos a la gente para peinar el monte y encontramos 3 bolsas negras de basura, llenas de restos humanos. El frío había frenado la descomposición, pero el cuerpo estaba destrozado por la mano del hombre. No solo habían separado las extremidades, incluso la cabeza estaba partida en varios trozos. En aquel entonces no había cámaras de vigilancia en el pueblo, y mucho menos en la montaña. Identificar a la víctima era un reto enorme. Para evitar que cundiera el pánico y que aquello tuviera consecuencias, cerramos la información, trasladamos los restos a forense y citamos al denunciante y a los implicados del pueblo para interrogarlos. Aún así, todos quedaron descartados como sospechosos. Sin embargo, durante los interrogatorios apareció una pista clave. El día anterior, una furgoneta plateada había entrado al pueblo. Estuvo aparcada alrededor de 1 hora y luego se marchó. Varios vecinos lo confirmaron por separado, con un relato coincidente y fiable. Concluimos que el asesino condujo esa furgoneta para deshacerse del cuerpo. Por desgracia, nadie anotó la matrícula, era comprensible, nadie se esperaba algo tan atroz. Por suerte, pudimos identificar a la víctima gracias a un detalle crucial. El equipo forense tardó medio día en recomponer lo que se podía del cuerpo. Pero incluso ensamblado, apenas parecía humano, no había cortes limpios de cuchillo. Lo más probable era que lo hubieran triturado con maquinaria industrial. Tal vez una mezcladora industrial no lo pulverizó del todo, pero lo dejó aplastado, destrozado. El examen preliminar indicó que era un varón de entre 22 y 28 años, asesinado antes de ser abandonado. El dato más determinante para la identificación fue que el meñique del pie izquierdo era doble, una deformidad congénita sin corrección quirúrgica. De inmediato encontramos un aviso de desaparición que encajaba con esa característica. Quien denunció fue Ricardo, el padre del joven. Su esposa había muerto hacía tiempo, solo le quedaba su único hijo, Sergio, de 24 años, sin empleo. Ricardo había reportado la desaparición el día anterior. Y ese mismo día encontramos el cuerpo. Antes de ver a Ricardo, investigamos con los amigos de Sergio para saber qué había hecho antes de desaparecer. Como Sergio no vivía con su padre en el pueblo sino que alquilaba una habitación en la ciudad, era más fácil localizar a su círculo. Un amigo de toda la vida, Álvaro, criado en la misma aldea, nos contó una verdad nauseabunda. Aunque eran amigos, Álvaro no sentía ninguna simpatía por Sergio. Dijo que Sergio era un ludópata, enganchado a las apuestas, con deudas de decenas de millones. Le habían advertido 1000 veces y nunca hizo caso. Yo creo que los usureros lo mataron a golpes. Hace unos días ya no tenía cómo sacar dinero. Los prestamistas fueron hasta su cuarto y él hizo algo repugnante, drogó a su novia, Elena, en la habitación alquilada. Después salió corriendo, dejó la puerta abierta y dijo que se fue por miedo. Pero todos entendimos que entregó a su novia para salvarse. Desde entonces nadie volvió a ver a Elena, seguro que se la llevaron para venderla. Ese testimonio daba ganas de vomitar, pero nos abrió una línea de investigación. Tal vez los usureros mataron a Sergio y lo hicieron desaparecer. O tal vez la familia de Elena se vengó. Envié a mi compañero Javier a seguir esa pista. Yo, por mi parte, fui a ver al padre, Ricardo, porque por experiencia los usureros suelen apretar para cobrar,
no para asesinar. Y en cuanto a Elena, según el registro civil era una joven sin padre, solo le quedaba su madre, también desempleada. Incluso si madre e hija hubieran intentado matar a alguien, difícilmente lo habrían conseguido. Ricardo había enviudado pronto, lo despidieron hace un año y ahora solo trabajaba la tierra en el pueblo. Sergio, en cambio, despreciaba a su padre por no tener futuro y se fue a vivir solo a la ciudad. Cuando hablamos con Ricardo, señaló a un sospechoso sin dudar. Fue Hugo. Tiene que haber sido él. Antes de desaparecer, mi hijo se peleó con él y Hugo lo amenazó, dijo que lo mataría. Investigamos de inmediato a Hugo, que vivía en la misma aldea que Ricardo, a unos cientos de metros. Y fue precisamente ese sospechoso quien empujó el caso hacia un giro todavía más extraño. Ricardo y Hugo habían sido compañeros de trabajo un año atrás, en una fábrica estatal de alimentos construida en tierras del pueblo. Pero la planta se reestructuró y los despidieron a ambos. Por suerte, en la aldea aún tenían huertos y campos, cultivando, sobrevivían como podían. El conflicto entre las dos familias nació por la cosecha. Hugo y su esposa tenían un invernadero para sacar verduras fuera de temporada en pleno invierno. Era el único sustento real de su familia de tres, comida y algo para vender. Pero Sergio se fijó en esas verduras. Varias veces intentó convencer a Hugo de venderlo todo antes de cosechar, incluso le ofreció prestarle dinero para salir del paso. Hugo, por supuesto, se negó. Y entonces, 5 días antes, en una sola noche, alguien envenenó por completo el cultivo del invernadero. Hugo dio por hecho que había sido Sergio, discutieron y acabaron a golpes. Ese podía ser el motivo para que Hugo matara a Sergio. No era un asunto menor. Sin esa cosecha, sin otro oficio, la familia de Hugo podía no sobrevivir al invierno. El móvil era perfectamente plausible. Como la casa de Hugo no tenía teléfono, fuimos directos. Al mismo tiempo, mis compañeros, con apoyo de tráfico, avanzaron por otro lado. Localizaron la furgoneta sospechosa de transportar el cadáver. Estaba aparcada detrás de la fábrica estatal de alimentos donde Ricardo y Hugo habían trabajado. Era un vehículo de la fábrica. Hugo había estado en el archivo de la planta, quizá consiguió una llave. Todo parecía a punto de aclararse. Pero no imaginábamos que, al profundizar en la fábrica, aquello apenas estaba empezando. Dividimos el equipo en dos. Yo llevé a unos hombres a la casa de Hugo y mi colega Mateo se encargó de revisar la fábrica. Ya era al anochecer, caía una nevada fina y en el pueblo el humo de las cocinas se había apagado temprano. Cuando el coche patrulla entró, ocurrió algo inesperado. El alcalde creyó que veníamos por él y salió a recibirnos con gente, porque su propio hijo, al parecer, también había desaparecido. Después de explicarle el motivo real, se mostró decepcionado. Pero aún así nos indicó el camino a la casa de Hugo. La vivienda tenía tejas viejas y una puerta de madera podrida, a simple vista se notaba la pobreza. Llamamos mucho rato sin respuesta y no tuvimos más remedio que forzar la entrada. Lo que vimos en la sala nos dejó helados. La casa estaba muda, sin un solo sonido. Los tres, la familia entera, estaban encogidos juntos contra una esquina. Hugo sujetaba con un brazo a su hijo de 6 años, apretándolo contra el pecho como si lo soltaba, el niño se le fuera a escapar. Con el otro brazo abrazaba a su esposa, delgada y curtida. Los dos estaban muertos. Era evidente que el niño había luchado, había vomitado, aún había restos de vómito pegados al cuerpo de Hugo. Pero al final él lo sostuvo hasta el último segundo, quizá lo calmó con una ternura mínima antes de morir. En los rostros del matrimonio no había rastro de agonía. En el de Hugo, incluso, había una tranquilidad inquietante. En la mesa seguían los platos vacíos. Habían terminado una última cena abundante, al menos, había carne. En los restos de comida detectamos un pesticida orgánico extremadamente tóxico. Casi con certeza, los tres se habían suicidado. La investigación posterior confirmó que fue Hugo quien compró la comida y el pesticida. El dueño de la tienda agrícola lo recordó con claridad, en invierno casi nadie compraba ese veneno. Hugo lo preparó todo sin dejar nota de despedida.
solo comieron una buena cena y se fueron de este mundo, juntos. Yo entendía demasiado bien esa escena. No era la primera vez que atendía un suicidio familiar. En el campo era duro, en la ciudad era incontable. Demasiada gente, demasiadas familias, ya no podían vivir. En ese momento pensé que era solo un suicidio por la miseria, una tragedia típica. No profundicé en lo que había detrás. También creí que la muerte de Sergio era un caso aparte. En realidad, no lo era. Y por eso, lo que vino después se desvió por completo de mis previsiones. Tras gestionar los cuerpos de la familia de Hugo, regresé a criminalística ya pasada la medianoche. Descansé un poco y amaneció. Todo el equipo se reunió para poner en común lo recogido. Mateo informó primero sobre la fábrica estatal de alimentos. Como el proceso de reestructuración no se había cerrado, la planta llevaba más de un año parada. Solo quedaba un vigilante, Álvaro, prácticamente sin medidas de seguridad. Aún así, el tablero eléctrico auxiliar seguía allí y algunas máquinas podían funcionar. Por ejemplo, una mezcladora de acero inoxidable usada para alimentos. Mateo y su equipo hallaron sangre sin limpiar dentro de una mezcladora y tomaron muestras. Si coincidían con la víctima, podríamos confirmar que allí fue donde la descuartizaron. La pequeña furgoneta, aunque era propiedad de la fábrica, el vigilante dijo que no tenía las llaves, que no sabía quién las tenía y que ni le importaba quién la había conducido. Mateo sospechaba que, aunque lo supiera, no diría la verdad. En otras palabras, esa pista exigía una investigación más profunda. Por el lado de Javier, la cosa era más simple. Elena estaba realmente desaparecida, pero no podían probar quién se la llevó ni dónde estaba. Solo tenía una madre, Marta, con una discapacidad en la pierna. Vivía casi siempre en el pueblo y no tenía capacidad para cometer un crimen. Sergio sí tenía deudas con prestamistas. Javier incluso localizó al acreedor, una pequeña entidad de préstamos con licencia. Sobre el papel, la relación era legal, un préstamo civil formal. Contrato legal, pagaré legal, lo turbio, todavía no se veía. Javier afirmó que esa organización no era nada simple, alguien poderoso los respaldaba. Era extraño. De un lado, gente corriente que no podía sobrevivir, del otro, alguien tan rico como para prestar dinero a usura. Conté también la tragedia del suicidio de la familia de Hugo para debatir el siguiente paso. Pero antes de decidir una línea, apareció algo aún más inquietante. Tras un día entero de autopsias, Forense trajo un dato, quizá la víctima no era solo Sergio. Revisaron los fragmentos con extremo cuidado y vieron que el dedo deformado no encajaba con la piel y el tejido del resto. Las pruebas confirmaron que no pertenecían a la misma persona. Dicho de otro modo, Sergio podía ser la víctima, o no. Lo único seguro era que su dedo deformado estaba mezclado con el cuerpo del verdadero muerto. Entonces, ¿quién era la víctima real? Tuvimos que reajustar la investigación. Esta vez, el foco se puso en el vínculo entre Sergio y Elena, todo indicaba que ahí estaba el nudo central. También porque aún no podíamos identificar al hombre descuartizado. Nuestra estrategia seguía siendo revisar listas recientes de desaparecidos y buscar varones de edad compatible. Pero eso llevaría muchísimo tiempo. Por eso, el núcleo del caso seguía siendo el mismo, quien se llevó a Elena y qué ocurrió después. Al fin y al cabo, el descuartizamiento vino después de aquel episodio, y el dedo de Sergio apareció entre los restos, era imposible que no estuviera conectado. Además, Sergio y Elena estaban desaparecidos, eso complicaba todo aún más. Solo cuando sacáramos toda la verdad a la luz, el caso podría revelarse. En ese momento, las pistas que Mateo y Javier seguían también avanzaron. La sangre tomada de la mezcladora de la fábrica coincidía con la víctima. Podíamos afirmar que aquel era el escenario del descuartizamiento. La furgoneta, aunque estaba limpia y sin huellas útiles, muy probablemente fue el medio de transporte del cuerpo. Javier también informó de sus progresos. Tras verificar una y otra vez el testimonio de Álvaro, logró fijar el momento y el lugar exactos en que Sergio vendió a Elena. Y gracias al equipo de tráfico, con las pocas cámaras de carretera de la zona, identificaron un vehículo familiar. Sí, era la misma furgoneta.
Eso nos desconcertó aún más. Ese vehículo aparecía una y otra vez, pero cada vez parecía pertenecer a un bando distinto. 1. Estaba registrado como propiedad de la fábrica de alimentos. 2. Podía haber sido el vehículo usado por los usureros para capturar a Elena. 3. Y también parecía el vehículo con el que el asesino arrojó los restos. Solo había una conclusión: esa fábrica escondía algo enorme. Era nuestro fallo anterior. Pero cuando quisimos cavar más hondo, descubrimos que una fuerza invisible nos frenaba. La planta llevaba un año parada y la reestructuración estaba casi lista. En teoría, muchos documentos debían ser públicos, pero no lo eran, y nosotros no podíamos acceder a ellos. Era completamente anormal. También investigamos cómo el grupo de usureros pudo conducir un vehículo de la fábrica. Lo que salió me dejó atónito. Hasta entonces, solo Javier había tratado con ellos, yo no había visto a ninguno. Esta vez, al citarlos para interrogatorio, reconocí un rostro. Tras pensarlo bien, lo identifiqué: aquel hombre corpulento había estado junto al alcalde cuando fuimos a la casa de Hugo. Un prestamista ilegal, ¿qué hacía tan cerca del alcalde? Antes de interrogarlo, confirmé con Javier un detalle. Ese día él y yo investigamos en la misma fecha. Era imposible que el mismo hombre estuviera en dos lugares a la vez. Pero Javier dijo: yo lo vi al mediodía. Lo tuyo se alargó hasta medianoche, ¿no? Sí. Cuando llegué al pueblo ya era casi de noche. Entonces pregunté: eso significa que, después de que tú lo interrogaras, fue directo a ver al alcalde. Javier captó la idea al instante. No fue a visitar a nadie. Fue a informar, ¿verdad? Exacto. Cuando la policía aparece, él tiene que reportar arriba para pedir instrucciones sobre cómo reaccionar, ¿no? Con esa relación en mente, Javier y yo entramos en la sala de interrogatorios. Y ahí fue cuando por fin dirigimos la mirada hacia el verdadero protagonista de este caso. El hombre corpulento se llamaba Iván, y era el encargado de la organización de préstamos. En la calle era un matón, en comisaría, de pronto, un cobarde. Como el descuartizamiento seguía siendo un secreto, no conocía la gravedad del asunto. Creía que solo investigábamos cobros ilegales. Dime una cosa. Esta furgoneta ha transportado un cadáver. ¿Lo sabías? Mientras hablaba, dejé la foto del vehículo sobre la mesa. Javier añadió, mostrando la imagen de la mezcladora industrial. El hombre palideció. Poco a poco, el miedo le subió a la cara. La víctima había acabado así, irreconocible. Pusimos sobre la mesa las fotos finales, las bolsas negras con restos seccionados. Era evidente, Iván temblaba, y su rostro se volvió ceniza. Me incorporé y dije con frialdad: tras revisar todo, hemos descubierto que este caso está gravemente relacionado con el cobro de la deuda de Sergio y con el secuestro de su novia. Elena, remató Javier, apretando más. Si no explicas con claridad lo que pasó, puedes acabar metido en un lío muy serio. Apenas terminé, Iván se descompuso. ¿Pero qué dices? Yo no sé nada. Yo solo iba a cobrar. Como mucho, ayudé a cargar a alguien. Después mis colegas se bajaron del coche. Seguro que no fui yo. Dime qué quieres. Desde el principio. Javier lo cortó, impaciente. Pero Iván seguía desordenado, atropellando palabras. No, tienen que creerme. Fue Diego, ese maldito. Ese cerdo seguro que mató a alguien y por eso lleva tanto tiempo desaparecido, seguro está escondido. Javier y yo nos miramos, por fin, una pista real. Así que el día que fueron a cobrar, Sergio realmente entregó a su novia, Elena. Iván estaba allí, incluso ayudó a cargar a Elena, desmayada, en el coche con otros. Pero en ese coche había alguien más, alguien crucial, Diego, el nombre que Iván acababa de soltar. Y su identidad no era cualquiera. Diego era el hijo del alcalde, Lorenzo. ¿No fue ese el motivo por el que, cuando entramos al pueblo, el alcalde creyó que veníamos por su hijo? Exacto. Después de meter a Elena en el vehículo, Diego echó a Iván y a los demás, y se marchó solo,
conduciendo hacia un lugar desconocido. ¿Qué ocurrió luego? Nadie lo sabía. Pero dedujimos que el crimen sucedió poco después. Forense había determinado que los restos no eran de una mujer, así que descartamos pronto que fuera Elena. Entonces, lo más probable era que el descuartizado fuera Diego. En cuanto confirmamos esa información, sin siquiera terminar el interrogatorio de Iván, enviamos a un equipo a buscar al alcalde. Fue entonces cuando entendí hasta qué punto Lorenzo, el alcalde, era una pieza clave en todo esto. Pero él no sabía nada del caso del cadáver descuartizado, así que tampoco imaginaba que su hijo podía estar muerto. Según contó Iván, el alcalde creyó que su hijo se había metido en problemas por irse de juerga y pasarse con las mujeres, y que por eso se había escondido. Y mientras interrogábamos a Iván, apareció un dato que, cuanto más lo pensábamos, más nos helaba la sangre. Le preguntamos por qué Diego había participado en el cobro de la deuda y Iván respondió: «Porque es el niño mimado de la casa, ¿no? Es el hijo del gran jefe». ¿El niño mimado y el gran jefe? Repetimos. Tal como sospechábamos, Iván estaba informando la situación a alguien por encima de él. Había otro punto que debíamos aclarar. ¿Cómo podían usar a su antojo un vehículo de la fábrica de alimentos? En teoría, durante la reforma de las empresas estatales, todo el patrimonio quedaba congelado. A esas alturas Iván ya no aguantó más y soltó la verdad, pero con una intención evidente. Porque en esa fábrica, el gran jefe también tiene parte. Así que era eso. Aquello, sin duda, implicaba un entramado enorme. Una reforma de una empresa estatal donde cientos se habían quedado sin trabajo no podía depender solo de un alcalde de aldea. Aún así, nuestro foco seguía siendo el homicidio. Éramos policía criminal, no económica, así que solo podíamos elevar el informe para que arriba decidieran. Pero incluso sabiendo eso, todavía no teníamos un culpable exacto. Lorenzo entregó su muestra para el análisis, pero el resultado llegaría al día siguiente. Y aunque el cadáver fuera realmente Diego, quedaba la pregunta, ¿cómo lo mataron? En ese momento, dentro del vehículo solo iban él y Marina. La principal sospechosa debía ser ella. Pero si estaba drogada y, además, era una mujer frágil, era poco probable que pudiera matar a Leo. Mucho menos tirarlo a una trituradora, conducir hasta otra montaña y deshacerse del cuerpo. Solo tendría sentido si alguien le echó una mano. Investigamos su entorno. No tenía a nadie, solo una madre con una pierna inválida. Si encontrábamos a Marina, todo se aclararía. Y no esperábamos gran cosa de hallar a Daniel, su dedo deformado estaba dentro de las bolsas. No éramos optimistas con que siguiera vivo. Así que, sin un sospechoso claro, nuestro objetivo era encontrar a Marina. Pero justo cuando fijamos esa línea, ocurrió algo aún más aterrador. A día de hoy, al recordarlo, siento que fue un sueño. Esa noche estalló una tragedia en la casa de Ramón. Un exterminio total, 7 personas, todas asesinadas. Y con una brutalidad espantosa. Entre los muertos estaban su esposa, sus padres, su hermano, su cuñada y un niño de 10 años. Ni al pequeño lo perdonaron. Bastaba para entender la ferocidad del asesino. El método, sin embargo, fue simple. Esperó a la noche, se coló en la casa mientras todos dormían y les cortó el cuello. A lo sumo, remató con algunas puñaladas en el pecho para asegurarse. Eficiencia fría, casi de asesino profesional. El arma, un cuchillo corto, grueso, afilado como una navaja. Sin reconocer el terreno, sin una determinación absoluta, sin haberlo practicado, matar a 7 personas así era dificilísimo. Pero cuando supimos quién era el responsable, todo encajó. Era Julián, el padre de Daniel. Tenía condiciones para estudiar el lugar, tiempo para planear y entrenar. Y lo hizo con una calma escalofriante. Después de matar a toda la familia de Ramón, Julián, empapado en sangre, se sentó en el patio a fumar, esperando a que lo arrestaran. ¿Por qué cometer una atrocidad así? No lo entendíamos. Solo cuando lo llevamos a la unidad y empezamos a tomarle declaración, las piezas fueron encajando. En la sala de interrogatorios, aunque había pasado más de 1 hora desde que lo trajeron,
Julián temblaba sin control. Nada que ver con la hazaña sangrienta que acababa de cometer. Alex y yo lo interrogamos. Cuando le preguntamos por qué lo hizo, apretó los dientes y soltó unas pocas palabras. Para seguir viviendo, jamás creí que hubiera que matar a una familia entera, ni siquiera perdonar a los niños, para poder vivir. Al contrario, si haces eso, ya no hay salida. Era casi imposible que escapara a la pena máxima. Alex estalló. ¿Mataste a tanta gente y todavía quieres seguir viviendo? Julián respondió, firme. No. No es por mí. No es para que yo siga viviendo. Alex y yo nos miramos. Conocíamos su situación familiar, su único ser querido era Daniel, aún desaparecido. Si no era por él mismo, tenía que ser por su hijo. Eso solo podía significar una cosa: Daniel seguía vivo, escondido en algún lugar. Bajé la voz, intentando calmarlo. Dímelo despacio. Si todo esto no tiene que ver con Daniel, él no tendrá problemas. Julián asintió. Y por fin contó toda la verdad. Resultó que la cadena de hechos no comenzó con el descuartizamiento. La semilla se plantó un año antes, desde que la fábrica estatal empezó la reestructuración y despidieron a Julián. En ese tiempo, Julián y Óscar trabajaban en el archivo de la planta, encargados del tramo final del traspaso. Y ahí nació la tragedia. Sabían que la reforma y la entrega estaban llenas de irregularidades. Incluso el comprador tenía problemas graves. Como Raúl había insinuado, el dueño final no era solo Ramón, pero el seguro figuraba como socio por medio de testaferros. Aún así, Julián y Óscar eran simples empleados, no se atrevieron a hablar. Cumplieron, aceptaron el despido. Pero nada salió como creían. El traspaso se trabó. Por eso, tras un año, la fábrica seguía sin cerrarse, habían detectado fallos de procedimiento. Mientras intentaban corregirlos, Ramón entendió algo: si al final Julián o Óscar se presentaban a denunciar, todo sería aún más complicado. Solo por esa posibilidad, aunque ellos no pensaran intervenir y creyeran que ya no tenía nada que ver con ellos, para Ramón eso no importaba. No dependía de ellos. Así que empezó a aplastarlos en silencio, con métodos miserables y venenosos. No fue a por Julián directamente. Fue a por su hijo, Daniel. Sí, Daniel era un chico ambicioso, quería dinero rápido, se mudó a la ciudad a alquilar una habitación, y los amigos que lo rodeaban eran gente puesta por Ramón. El objetivo era obvio: empujarlo al juego, hundirlo en deudas. Daniel era joven, chocaba con su padre, cayó fácil. Y esa deuda dejó a Julián destrozado, sin fe en la vida. Pero eso aún no era lo peor. Lo peor fue que Julián al principio no veía el entramado, hasta que un hecho lo desnudó todo. Entendió que Ramón estaba detrás de cada pieza. Y que nunca pensó perdonarlos. Todo comenzó el día en que Raúl fue a cobrarle a Daniel. Raúl llevaba tiempo deseando a Marina, la novia de Daniel. Aquel cobro fue una coerción planeada. Daniel, cobarde y acorralado, entregó a su novia. Pero luego se arrepintió con desesperación, volvió a casa, buscó a Julián, se arrodilló suplicando ayuda, llorando como un niño, sin rastro de dignidad. Como padre, Julián no podía abandonarlo. Padre e hijo fueron a buscar a Leo, que estaba a punto de abusar de Marina en la fábrica. Al verlo solo, se lanzaron a detenerlo y lo golpearon casi hasta matarlo. Y ahí empezó el desastre. Leo no era alguien fácil de pisotear. Siempre fue arrogante, y además tenía detrás a gente peligrosa que lo llamaba el heredero. Gritó que les haría pagar, que no los dejaría vivir tranquilos. ¡Cabrones! No tenéis ni idea de lo grave que es esto. Estáis muertos, muertos. Pero el que no entendía la gravedad era él. Porque Julián, en ese instante, despertó del todo. En la fábrica donde había trabajado, todo se volvió cristalino. ¿Por qué Leo se metía en el cobro? ¿Por qué el grupo usaba un vehículo de la planta? Porque la raíz de todo era Ramón. Al fin lo comprendió. Y comprendió algo más: ya no iban a dejar que Leo siguiera vivo. Así que no había nada que perdonar. Entonces muérete tú primero.
En un arrebato, tomó una piedra y mató a Leo allí mismo, delante de ellos. Después, Julián no se desmoronó. Sabía exactamente qué hacer. Yo ya maté. No merezco vivir. Pero mi hijo tiene que vivir. Eso dijo, palabra por palabra. Por eso vino todo lo demás. Arrastró el cuerpo de Leo dentro de la fábrica, encontró la mezcladora que conocía de memoria y lo metió allí. Lo despedazó. Luego empacó los restos en bolsas. Antes de deshacerse de ellas, recordó un detalle, con un cuchillo, cortó el dedo deformado del pie de Daniel y lo metió en una de las bolsas. Cuando terminó, Marina despertó, el sedante había pasado. Julián les advirtió con dureza que se fueran, lo más lejos posible, y que no regresaran bajo ninguna circunstancia hasta que todo acabara. Por eso ambos desaparecieron, Marina se llevó a Daniel, herido en la pierna, y huyeron. Julián condujo de noche para tirar las bolsas. Al volver, regresó a la fábrica, limpió el escenario, borró huellas, intentó eliminar cualquier rastro del homicidio y del encubrimiento. A la mañana siguiente fue a ver a Óscar. Le contó todo, pero resumido en una frase. Mientras Ramón siga vivo, ninguno de nosotros va a poder vivir. No pienses que Julián estaba siendo extremo. Hasta Óscar estuvo de acuerdo. En ese momento, Óscar también entendió que la destrucción de su invernadero había sido obra de Ramón. Pero ya no le importaba. Óscar le dijo a Julián que él y su esposa habían decidido suicidarse. No vamos a seguir viviendo. Julián entró en pánico, intentó detenerlo. Al principio creyó que Óscar temía que, si lo arrestaban, su mujer y su hijo no sobrevivirían. Incluso juró que mataría con sus propias manos a Ramón y que no arrastraría a la familia de Óscar. Pero Óscar le hizo una sola pregunta. ¿De verdad crees que este mundo vale la pena? Julián no supo responder. Óscar hablaba llorando. No tengo manera de ganarme la vida. ¿Seguir y hacer que mi mujer y mi hijo sufran, vale la pena? Julián se quedó sin voz. Aún así, Óscar le dio un consejo. Si arrancas malas hierbas, arráncalas de raíz. Matar solo a Ramón y a su hijo, quizá no baste. Julián asintió. Entendió. Fue la última vez que se vieron, un encuentro cualquiera que resultó ser una despedida. Al día siguiente, nuestra investigación llevó a Raúl y a los suyos a buscar a Ramón. Como la familia de Óscar se suicidó, nos quedamos en el pueblo hasta muy tarde, y Julián no encontró oportunidad. Para el tercer día, tuvo que actuar. Había oído que Ramón fue a comisaría a dar una muestra de ADN para identificar el cadáver. Es decir, pronto sabría que Leo estaba muerto, y probablemente sentiría que su vida corría peligro. Por eso, esa noche, Julián no se atrevió a perder la ocasión. Usó el método más simple, degolló a toda la familia de Ramón. Y estaba de acuerdo con el mensaje de Óscar, ni a los niños perdonó. Cuando lo oí, grité, temblando, y lo confronté. Pero ese niño no era hijo de Ramón. ¿Cómo pudiste hacerlo? Julián respondió, sereno. Heredará la fortuna de Ramón. Podría vengarse. Si eso pasa, mi hijo no sobrevivirá. Sentí que no podía convencerlo. Y aunque pudiera, ya no importaba, nada tenía remedio. Era una tragedia gigantesca bajo las ruedas del tiempo. A cualquiera que quedara atrapado ahí dentro le sería imposible sostener el peso. Sin embargo, en su confesión omitimos un detalle. Y ese detalle hizo que no viéramos venir lo siguiente. Sí, esto aún no había terminado. Por fuera, parecía un caso cerrado. Pero al aclarar los vínculos familiares de Ramón, descubrimos que tenía otro hijo. El menor, Gabriel, estaba trabajando lejos. Le dimos la noticia y regresó de inmediato. Era listo, distinto de su hermano, que era un matón. Organizó el funeral por sí mismo y durante las exequias, se acercó con habilidad a los contactos de su padre. Cuando me enteré, algo me inquietó. Porque el miedo de Julián parecía hacerse realidad, Gabriel heredaría la fortuna, incluso parte del poder social. ¿Podría contenerse y no buscar venganza? En ese tiempo, Daniel y Marina volvieron. Sin dinero y sin habilidades para sobrevivir, no tenían otra salida.
por el caso, los mantuvimos bajo custodia protectora. Su situación era especial, si serían procesados o no quedaba en manos de la fiscalía y el juez. 2 semanas después de terminar el funeral de Ramón, ocurrió otra cosa grande. La fábrica, en plena reestructuración, por fin completó el traspaso. El comprador fue una empresa privada, cuyo representante había aparecido en el funeral. Los asuntos grandes no se detienen porque mueran unos cuantos en el fondo de la sociedad. Pero siempre hay giros pequeños, inesperados. Como dijimos, habíamos pasado por alto un detalle, después de que Leo se llevara a Marina a la fábrica. ¿Cómo supieron Julián y Daniel el lugar exacto donde estaban? Solo lo notamos al ordenar pruebas y revisar los documentos de interrogatorio. Era gravísimo, significaba que alguien avisó a Julián. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Gabriel, el hijo menor de Ramón, el joven brillante que parecía destinado a heredar todo, también estaba muerto. No era que bajara la guardia. Fue que todo ocurrió de una forma absurdamente extraña. Ese día, al salir, se topó con una anciana coja, medio desquiciada, pidiendo dinero. Gabriel, molesto, ordenó a 2 hombres que la apartaran. Pero la vieja era sorprendentemente fuerte. Les costó muchísimo arrastrarla lejos. Y justo entonces, una sombra enorme salió de golpe y se lanzó directo hacia Gabriel. En su mano, un cuchillo. Todo pasó demasiado rápido, Gabriel no alcanzó a esquivar. Aquel hombre lo apuñaló más de 10 veces. Para cuando los guardaespaldas reaccionaron, Gabriel ya se desplomaba en un charco de sangre. El grandullón echó a correr, pero no para huir, con el cuchillo en la mano. Fue directo a comisaría para entregarse. El agente de guardia dijo que fue la escena más incomprensible que vio en su vida. Un hombre de mediana edad, harapiento, cubierto de sangre, con el rostro iluminado y una sonrisa radiante, entró casi con suavidad en la comisaría y gritó: «Vengo a entregarme». Como si no acabara de cometer un asesinato, sino una hazaña. Ese hombre era Simón. Más tarde supimos que, años atrás, había trabajado en el archivo de la fábrica. Julián había ocultado ese dato a propósito. Los 2 hijos de Simón eran adictos al juego. Uno desapareció huyendo de deudas y hasta hoy no se sabe nada. Y el trabajo de vigilante que Simón tenía no era por capacidad, Ramón se lo había dado adrede, para tenerlo más a mano y humillarlo mejor. Simón atacó con una crueldad feroz. Gabriel murió en el acto. Y en la escena hubo algo aún más inquietante. La anciana, que había distraído a los guardaespaldas, se sentó junto al charco de sangre y se echó a reír a carcajadas, como una loca, riendo a plena luz del día. Ella también estaba feliz, porque era la madre de Marina. Sí, jamás debemos subestimar la determinación de unos padres por proteger a su hijo. Los hijos son su debilidad, pero también su última fe, la razón por la que lo arriesgan todo, aunque las ruedas de la época les aplasten los hombros. Todos los que se vieron arrastrados por esta historia, ninguno tuvo un final feliz. Gracias por escuchar la historia. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.